Tenemos que definir primero qué es el CLI o qué es la interfaz de línea de comandos. También se llama el intérprete de comandos, en el cual es una forma de poder comunicarte a un nivel más bajo con lo que sería el kernel del sistema operativo de las distribuciones de Linux. Hay una diferencia bastante grande en utilizar el entorno gráfico, también llamado GUI, ¿sí? El entorno gráfico de usuario, la GUI, y el CLI. Cuando nosotros utilizamos Windows, cuando nosotros utilizamos Ubuntu, cuando nosotros utilizamos algún otro sistema operativo, Mac, lo que fuese, siempre vamos a tener un entorno gráfico general, y a su vez tenemos programas subdivididos dentro del entorno gráfico general. Es una forma mucho más sencilla, mucho más gráfica, visual, para que nosotros podamos manejarnos y cumplir diferentes acciones y procedimientos. En este caso, en la línea de comandos se puede hacer exactamente lo mismo que una interfaz gráfica. La diferencia que vas a tener una jerarquía un poco más estructurada a comparación de una GUI. Y la relación que tiene la GUI y el CLI es idéntica. La diferencia es que para poder manejarte entre la CLI vas a tener que seguir una serie de conjuntos de comandos para que el procedimiento entre la movilización de una carpeta, de un directorio o lo que fuese, sea mucho más sencilla. Generalmente, cuando uno empieza con esta línea de comandos, se frustra mucho porque hay muchísimos comandos, muchísima cantidad de información sobre esto, y parece bastante aburrido al principio, porque uno se tiene que aprender de texto que es cada comando, qué función hace cada comando, y después empezar a practicar de una forma bastante ortodoxa. La idea de esta línea de comandos es poder incluir diferentes tipos de funciones, diferentes tipos mismos de comandos, para poder, como ya dije anteriormente, manejarte de una forma un poco más natural. La estructura de esta interfaz, ¿sí?, de comandos se puede jerarquizar a través de ficheros ejecutables llamados shell scripts, y la programación de estos ficheros ejecutables se llama shell scripting. Es un proceso bastante monótono, es un proceso bastante complejo cuando uno comienza con todo esto, pero cuando vos terminás de realizar ese tipo de script, te automatiza todas las tareas manuales que vos empezás haciendo cuando comenzás con este mundo. Te doy un ejemplo. Imagínate que ahí en la pantalla podés ver, imagínate que tenés un calendario, vos con el comando cal llamás a un tipo de fichero. Es una tarea bastante compleja para explicártelo al principio, pero vos estás llamando, ¿sí?, a un script dentro de un fichero determinado que te va a responder con esta salida, ¿sí? Cuando vos realizás shell scripting, por ejemplo, podés anexar diferentes funciones. En este caso anexás la función o el comando cal más otro tipo de función, y en vez de solamente imprimir en pantalla lo que es tu calendario, podrías imprimir tu calendario con diferentes descripciones o diferentes fechas, diferentes cosas que vos incluiste y que vos predeterminaste anteriormente. Bueno, si nosotros queremos ver un poquito más detallado, a nivel abajo tenemos el hardware, ¿sí? El núcleo / kernel se comunica con el hardware y a su vez con la línea de comandos, con esta shell, ¿sí?, y esta shell a su vez con aplicaciones, programas junto con el usuario. Este usuario se puede comunicar con aplicaciones, con los programas, o mediante el entorno gráfico, pasando o sobreponiéndose a través de la shell, sin necesidad de poder tocar la shell. Mismo la shell se comunica con aplicaciones. Entonces fíjate que independientemente de qué tipo de entorno vos utilices, la línea de comandos es exactamente lo mismo que el entorno gráfico. Después los tipos de shell, tenés el shell bound, que fue creado por Bound y es utilizado actualmente, ¿sí? El símbolo, ¿sí?, la simbología inicial, cuando vos empezás a escribir a un comando en la línea, tenés un signo $. Después es un shell tipo estándar, ¿sí?, y se monta en los sistemas operativos Unix y Linux. Después tenés el shellcorn, es un poquito más complejo, se añade historiales de órdenes y un cierto nivel de características, shell shop, C-shell y otro tipo de más. Uno generalmente se tiende a complicar la vida con la diferencia entre el bound y el bash,
Y la diferencia entre la shell bourne y el bash es que el bourne es un tipo de jerarquía general para poder utilizar diferentes tipos de comandos, de funciones y de cosas en relación al bash. Pero bueno, es un poquito más potente que el bash, y para poder utilizar el bash se tuvo que haber desarrollado primero el bourne, ¿sí?